Lexicanas presenta Xicoténcatl, autor anónimo, narrado por Mauricio Rodríguez. Libro sexto. Cuando el poder arbitrario llega a asesinar a un hombre virtuoso, cubriendo este horrible atentado con una farsa judicial, tan ridícula como insultante, y cuando el despotismo descarga así su mano de hierro, a presencia de un pueblo que no le ahoga o despedaza en la injusta indignación que debe excitar tan bárbara tiranía, ese pueblo sufre justamente sus cadenas, y aún éstas son poco para lo que merece su cobarde y vil paciencia. La justicia es el alma de la libertad, y esta matrona benéfica, manantial fecundo y único de todos los bienes sociales, es tan celosa de su pundonor, que vuelve la espalda al país que no sabe vengar sus insultos, y abandona la generación presente y las futuras a la orfandad y a la esclavitud. Por esta razón se contienen los déspotas en su sed de sangre y de venganza, hasta que, caminando cautelosamente, y de paso en paso, les muestra la experiencia el envilecimiento de la nación que oprimen. Tal fue la infame política que condujo a Hernán Cortés para llevar a su fin la gran tragedia que va a llenar de horror las páginas de este libro. En vano los historiadores intentan encubrir la negra infamia con que se cargó para siempre aquel insolente y astuto cuanto afortunado capitán. En vano el vértigo monárquico, que ha embrutecido por tantos tiempos a Europa, nos ha privado de los documentos históricos más preciosos sobre la República de Tlaxcala. El ojo perspicaz del filósofo sabe distinguir, entre el fango y basura que ensucian el papel de las historias, algunas chispas de verdad que no han podido apagar ni el fanatismo ni la servil adulación. Estas chispas lo conducen y, cuando llega su día, desentierra los hechos y los presenta al mundo. Y si no le es posible exhumarlos de sus antiguos sepulcros en toda su integridad, a lo menos no los tuerce ni los afea con preocupaciones y con bajezas. La infeliz y virtuosa Teutila vivía en la más triste y angustiosa soledad. Cómo echaba de menos su corazón sensible los consuelos del respetable anciano, de que tanto necesitaba en la ausencia de su tierno y amado esposo. Una triste melancolía se apoderó de su alma, y las fuerzas de su naturaleza comenzaron a desfallecer visiblemente. Sus colores se marchitaron, el brillo de sus ojos se apagó, y la risa y la alegría desaparecieron de su semblante, siempre cubierto de lágrimas. Sus parientes estaban sobresaltados y recelosos, viendo desaparecer por momentos la frescura y lozanía de su salud, y su solícito cariño inventaba continuas diversiones para entretener su pena. Todo era inútil. Su corazón despechaba cualquier especie de distracción. Un día le propusieron un viaje para visitar a sus parientes de Zocotlán. La alegría se difundió por toda la casa al oír la fácil y pronta condescendencia de Teutila en favor de este proyecto. Todo lo necesario se apresta con la mayor celeridad, y hasta la misma Teutila se anima y toma parte en los preparativos. Al día siguiente se emprende la marcha, proporcionando las jornadas a las débiles fuerzas del objeto del cariño universal. Cuando los viajeros pasaron por el sitio del antiguo cuartel de los españoles, Teutila se paró y exclamó con los ojos anegados en lágrimas: ¡Ay! ¡Cuánto más feliz era yo cuando gemía encerrada en ese sitio! Entonces no era todavía esposa, y los negros temores de perder a mi Xicoténcatl no atormentaban mi corazón. Vamos, amigos, huyamos de ese sitio contaminado con la mansión que hicieron en él unos monstruos. Serena, al parecer, continuó Teutila su camino, hasta la frontera de las dos naciones. Allí se paró, y con las palabras más expresivas, pidió a sus parientes que la dejasen ir sola a visitar el templo de su puro e inocente amor, la gruta querida donde en tiempos más felices veía a su amado Xicoténcatl. A lo menos esta gruta, les decía, no ha sido pisada por más extranjeros que el virtuoso Ordaz y el otro anciano, que al fin no es un perverso. ¿Quién hubiera podido negarle este inocente desahogo? La comitiva se detiene en la entrada del bosque, y Teutila corre con todas sus fuerzas hacia un lugar de recuerdos tan deliciosos. Al acercarse a él, ve con sorpresa amontonadas unas piedras en su entrada, y lo restante de ésta, cerrada con ramas de árboles y maleza,
¿Quién habrá profanado así este sitio? Esta duda la detiene un instante. Mas, al oír un triste quejido, que al parecer salía de la gruta, la idea de una criatura oprimida la reanima, y, derribando las ramas y algunas piedras de las que cerraban la entrada, trepa sobre las otras la valerosa matrona en alas de su humanidad. El objeto que se presenta a su vista alarma su pudor y la llena de compasión al mismo tiempo. Un hombre enteramente desnudo y tan fuertemente atado que le era imposible todo movimiento. Este miserable era un español. ¿Qué importa? Era un hombre que gemía en la opresión, y Teutila lo cubre con su velo e intenta desatarlo. Cualquiera que sea tu opresor, le dice, nadie más que la ley tiene el derecho de privarte así de tu libertad. La pobre Teutila consumía en vano sus débiles esfuerzos. Los nudos eran tantos y tan fuertes que no pudo vencerlo su delicadeza. En el ínterin le decía el preso: «¡Ay, señora! ¡Qué bondad! Yo os conozco, y me acuerdo cuando a mí me hubiera costado muy poco haceros el beneficio que tan generosamente os esforzáis a hacerme ahora a mí. Mi dureza de entonces y mis delitos posteriores merecen la muerte que me espera. Idos en paz, y dejadme sufrir mi castigo. La providencia os ha enviado para que me consoléis, y ya que habéis cumplido vuestra misión, inspirándome la conformidad a sus justos decretos, evitad el espectáculo de mi suplicio. Yo no te abandono, extranjero. Mi corazón no puede sufrir la idea de un hombre tan cruelmente aprisionado. Voy solo a buscarte quien me ayude a darte la libertad. Anda, ángel bajado del cielo. ¿Cómo ha permitido éste que tu inocencia y tus virtudes giman oprimidas? Teutila sale y, al dirigirse hacia los suyos, ve dos hombres que bajaban por lo más áspero de la montaña y que a su vista tratan de recatarse. Les hace señas y, viéndose descubiertos, llegan al fin donde los esperaba Teutila. ¿Cuál fue la sorpresa de los dos americanos al reconocer la esposa del general de Tlaxcala? Ellos eran dos honrados tlaxcaltecas vecinos y conocidos de la familia de Teutila. «Es posible», les dice ésta, «que en unas buenas gentes como vosotros cometáis un atentado tan atroz contra la humanidad. ¿Dónde están las virtudes de los tlaxcaltecas?» «Escúchanos», dijo el más anciano. «Óyenos antes de condenarnos. Ese fascineroso que te interesa es uno de esos extranjeros que se han quedado construyendo esas grandes canoas o casas de madera, y antes de ayer se paseaba solo por nuestros campos, matando pájaros con su máquina, y confiado en la paz y buena armonía que les guarda la República. La mujer de este amigo venía de ver una parienta suya que está mala. El malvado la asalta como un águila a un pobre pajarillo, y la arrastra de un brazo a lo interior del bosque, y su brutal lujuria consume el crimen atroz que yo no me atrevo a nombrar en tu presencia. Los gritos de la infeliz llegaron a mí y a mis dos hijos, que estábamos poco distantes cortando madera. Los tres corrimos guiados por sus ayenes y lamentos, y al descubrir al malvado, que estaba sobre su infeliz víctima ya desmayada, estábamos bastante cerca para haberlo podido sorprender, cayendo los tres juntos sobre el culpable. En efecto, lo arrancamos de allí aún encendido en su feroz lujuria. Lo aseguramos bien con cuerdas, le envolvimos la cabeza con un manto, y fuimos a socorrer a la infeliz matrona. Mas fue en vano. Al perder su honor, perdió también la vida. Lástima es, pero murió como una buena tlaxcalteca. Consultamos lo que se debía hacer, y todos tres resolvimos que se le quitase la vida. Mas al disponernos para la ejecución, ninguno de los tres nos atrevimos a matar a un hombre atado. ¿Quién hubiera creído esto de mí que me he encontrado en tantas batallas? En esta perplejidad, se me ocurrió proponer a mis hijos entregar el reo a este desgraciado esposo, que es el más ofendido, y desde luego nos dedicamos a pensar dónde lo dejaríamos bien seguro. Entonces nos acordamos de esta gruta, donde mi hijo mayor y yo venimos una noche a clavar unas flechas de orden de nuestro general, cuando estaban esos extranjeros en esta nación, y la escogimos como lugar más apartado y escondido. Mis dos hijos cargaron al delincuente sobre sus hombros, y lo condujeron aquí habiendo tenido la precaución de quitarle sus vestidos y cubrirlo con un manto, por si encontraban a alguien en el camino. Yo me fui a buscar al ofendido esposo, y éste,
después de haber dado sepultura al cadáver de su mujer, viene a hacerse justicia de su ofensa. ¿Y quién te ha enseñado, tlaxcalteca, esa manera de hacer justicia que pervierte el orden de la sociedad? ¿Por qué no recurrís a vuestros magistrados? Matrona respetable, desde que en cualquier negocio se mezcla el nombre de uno de esos bandoleros, ya no hay justicia en Tlaxcala. ¿Habéis presenciado algún acto de injusticia notoria y voluntaria en las autoridades? Ah, matrona, 1000, y 1000 a cada momento. Pues sois bien despreciables si lo conocéis y lo sufrís. Vosotros tenéis el poder soberano de recoger vuestros poderes y de juzgar y castigar a los que se los habéis acordado. Pero mientras las autoridades existan, es necesario respetarlas. Lo demás es una confusión y una anarquía. Cumplid vuestro deber y entregad ese miserable a la justicia. La dignidad con que les habló Teutila puso silencio a los dos tlaxcaltecas, los cuales, conociendo su falta, se pusieron al arbitrio de su compatriota, ofreciéndose a seguir ciegamente sus órdenes. Pues bien, les dijo Teutila, si hasta aquí no habéis sido justos, es menester purgar esta falta siendo ahora generosos. Por otra parte, vosotros habéis hecho mal a vuestra buena causa, que es el resultado que tiene siempre la separación de los deberes. Vete, pues, esposo desgraciado. Para nada es bueno que conozcas al autor de tus infortunios. Espérame tú, anciano. Ambos obedecen, y Teutila entra a la gruta y pregunta al preso si conoce a los que le habían puesto en un estado semejante. El español le respondió que no, pues que le habían cubierto la cabeza cuidadosamente cuando lo sorprendieron, y que, cuando lo dejaron en la gruta, era de noche. Asegurada así de un mal proceder contra aquellas buenas gentes, llamó al anciano, y entre ambos quitaron sus ataduras al soldado, y, dejándolo un poco descansar, le dieron una manta y lo pusieron en el camino de Tlaxcala. El español se arrojó a los pies de su libertadora, que regaba con sus lágrimas, y ésta le dijo: «Anda, extranjero, anda y dile a los tuyos cómo se conquistan los corazones. Adiós». Esta generosa acción sacó a Teutila de su apática tristeza, y su alma grande tomó poco a poco su natural temple dedicada a la práctica de la beneficencia. Dondequiera que había un desconsolado, allí estaba Teutila prodigando sus socorros, más con sus palabras dulces e instructivas que con sus bienes, que empleaba como auxilios de segunda orden. La viuda, el huérfano, el anciano, el enfermo, todos eran iguales para ella. Así la miraban sus compatriotas como un ángel consolador, enviado del cielo a los infelices. Su salida de Socotlán fue llorada como una pérdida sensible, y su memoria sirvió de consuelo por largas edades a todos los desgraciados. Vuelta a su casa, emprende un plan activo de vida para llenar con sus tareas benéficas y con sus quehaceres domésticos el gran vacío de su corazón, y para aliviar las penas extraordinarias que presentía su alma. El bravo Jicotencal iba en su puesto, meditando tristemente las desgracias de su patria, mientras el ejército avanzaba sin dificultades a Texcoco. Esta provincia se había dividido en facciones, desde la baja traición que puso a Cacumatzin, su cacique, en poder de Cortés. De manera que cuando el jefe americano rompió sus cadenas y volvió a tomar las riendas del gobierno, encontró al pueblo despedazado por las discordias intestinas y amenazado de los horrores de una guerra civil. En este estado de cosas, tan natural consecuencia de los vicios de un gobierno arbitrario y desmoralizado, la proximidad del grande ejército que mandaba Hernán Cortés animó a los revoltosos, que vieron a los enemigos de la patria como los instrumentos de su fortuna. La facción contra Cacumatzin se presentó descaradamente, teniendo a su cabeza el hijo de un antiguo cacique del país, y en esta angustia, Hernán Cortés envía al jefe de la nación un parlamentario proponiéndole la paz, si le permite la ocupación de su capital. El prudente Cacumatzin, sin bastantes fuerzas para resistir a los enemigos de dentro y de fuera, tomó el partido de retirarse con los leales y se reunió a las armas mexicanas para pelear entre ellas como un soldado y como un patriota. Hernán Cortés entra sin dificultad en Texcoco y, queriendo conservar, sin desmembrar su ejército, este punto importante,
recibió con singulares demostraciones de amistad al jefe de los revoltosos, que se le presentó seguido de los suyos implorando su protección. Lo toma de la mano y, dirigiéndose a los que lo seguían, les dice: «Aquí tenéis, amigos, al hijo legítimo de vuestro legítimo rey». Imprudencia atroz. Proclamar como fundamentos de una usurpación por la fuerza los necios absurdos de la legitimidad y del derecho hereditario, desconocidos absolutamente en aquellas regiones, donde no había más derecho que el de elección. El usurpador aduló tan bajamente a su padrino que, enseguida de su coronación, abjuró de sus dioses y abrazó la religión de su protector, tomando en el bautismo el nombre de Hernando Cortés. Tan antigua es la bajeza y vil sumisión de los monarcas al brazo que le sostiene las coronas. Xicoténcatl estaba siempre destinado, con su trozo de tlaxcaltecas, a los últimos puestos de la retaguardia y, sobre todo, en lugares donde no pudiese comunicar con sus enemigos. Esta posición cruel principió a debilitar sus esperanzas de poder ser útil a su patria y, no obstante, su constancia lo sostenía sufriendo sin murmurar tanto desprecio, por si la fortuna le presentaba alguna ocasión favorable. Oh heroísmo patriótico, cuán grande es tu ascendiente, amor, pundonor, resentimientos justos, orgullo, vanidad, noble ambición. Todas las pasiones son sacrificadas en tus altares por un hombre como Xicoténcatl. Este pasó a situarse a las inmediaciones de Texcoco cuando Hernán Cortés, asegurado de la fidelidad de aquella capital, fue en persona a la jornada de Iztapalapa, de la que volvió tan mal parado, y gracias al destino fatal que había decidido la pérdida de América, pues no otra cosa salvó a su ejército de quedar todo ahogado en aquella ciudad. Los descontentos y revoltosos de las provincias de Chalco y de Otumba acudieron al que también sabía apremiar la traición y la felonía, y, auxiliados por las tropas de Cortés, todo el país quedó hecho presa de los furores de los inquietos y codiciosos conspiradores. Xicoténcatl se veía así cada vez más estrechado en su círculo y más imposibilitado de poder hacer nada en favor de su causa. Hernán Cortés cebaba la codicia de los tlaxcaltecas, llevando siempre a algunos de ellos a donde esperaba un buen botín, y de esta manera iba enervando la rígida austeridad de aquella milicia, y, con el pretexto de sus continuas expediciones, iba disminuyendo poco a poco las tropas que mandaba Xicoténcatl. Ya para este tiempo, habían llegado a Texcoco los 13 bergantines que se fabricaron en Tlaxcala, conducidos por tamemes, u hombres de carga, y escoltados por una división tlaxcalteca al mando de Chechimical. Era este un joven altivo y ambicioso, que supo ganarse el afecto de Hernán Cortés por sus disposiciones para las grandes empresas, a términos de que, en su primera expedición contra Tacuba, le confió 20,000 tlaxcaltecas, 5,000 de los cuales los tomó de los que había dejado a Xicoténcatl. La derrota que sufrió Cortés en esta expedición, cuya retirada se debió solo al valor de las tropas tlaxcaltecas, le hacía sensible la tardanza que exigía la política en la ejecución de sus planes para hacerse dueño de todas las fuerzas de aquella república. Mas aún no había llegado el momento oportuno y era necesario tomar precauciones preliminares que pedían todavía algún tiempo. En esta época llegó un nuevo socorro de españoles, armas y municiones, con lo que se activó la guerra desoladora que se llevaba a todas partes donde no encontraba hombres viles que vinieran voluntariamente a someterse al yugo. Ya para aquel tiempo, las pérdidas y golpes continuos que había sufrido Hernán Cortés, con un ejército, aunque tan grande, compuesto de materiales casi incapaces de reunirse en un cuerpo uniforme, le habían demostrado que nada podía esperar sin la cooperación de todas las tropas de Tlaxcala reunidas. Y para esto era menester deshacerse de su émulo, el general que debía mandarlas. Mas como el déspota en sus grandes golpes es tan cobarde como un asesino, al acercarse el plazo fatal de un proyecto tan meditado como inicuo, los negros temores cercan al malvado. Su mano tiembla al empuñar el cuchillo, y, en el sosiego aparente de su seguridad, un poder invisible le hace asustarse hasta de su misma sombra. Así un lobo hambriento, que acecha al inocente ternerillo que pase en el prado, lo contempla primero con atención detenida
para asegurarse que no es un mastín que le haga resistencia. Después rodea el campo, temeroso de que su presa esté guardada por enemigos más fuertes que él. El canto de un pajarillo, el ruido de las hojas que mueve el viento, todo lo asusta y sobresalta, hasta que, arrastrado al fin de su instinto sanguinario, da el golpe mortal a su infeliz víctima y huye horrorizado de su misma ferocidad. Antes de salir de Tlaxcala, había publicado Hernán Cortés diferentes bandos, en los que imponía la pena de muerte por los delitos más leves, disciplina rigurosa y cruel que era casi imposible practicar con una milicia tan poco acostumbrada a la maquinal y servil obediencia de los soldados europeos. El rigor de estos bandos sobresaltó a las diferentes tropas, que, ignorantes del fin a que se dirigían, temblaban temerosas de su ejecución. La falta de ejemplares había ya hecho olvidar este aviso terrible, cuando se volvieron a publicar los mismos bandos, con grande ostentación en Texcoco y en los demás puntos ocupados por las tropas. Este aparato amenazador llamó la atención de los soldados, que dirigían la vista a todas partes, buscando con ansiosa solicitud el objeto que designaba por víctima la fuerza revestida de tan imponentes exterioridades. A los 2 o 3 días, amaneció ahorcado de una de las ventanas de su habitación un soldado español. Este espectáculo horroroso, por su novedad, por su sorpresa y por las circunstancias del ejecutado, produjo una conmoción general que se manifestó de diferentes maneras. Hernán Cortés comunicó a los oficiales, y estos a sus súbditos respectivos, las horribles novedades que traía en el pensamiento Antonio de Villafaña. Este era el nombre del ajusticiado, y la conjuración que iba forjando contra su vida y contra otros muchos, habiendo hecho de antemano correr la voz de que se había tragado Villafaña un papel hecho pedazos en que, a su parecer, tendría los nombres o firmas de los conjurados. Para formar una idea justa del motivo a que se dirigió el sacrificio de este individuo, basta ver el resultado que produjo. Hernán Cortés hizo rodear su persona de una guardia poderosa de soldados, escogidos entre los de su confianza, prevención notable que descubría sus temores, mal encubiertos con la necia invención del papel de las firmas de los conjurados. Mas el juicio y la manera de la ejecución de Villafaña es uno de los rasgos que dan a conocer el carácter del hombre que en los tiempos de esclavitud se ha celebrado como un héroe. Dice un historiador panegirista que un soldado de los antiguos del ejército se delató como cómplice en una conjuración contra su vida y la de todos sus amigos, que los conjurados habían firmado un papel obligándose a seguir a su jefe Villafaña, que su plan era fingir un pliego con cartas de Veracruz y entregárselos a Cortés cuando estuviera a la mesa, con sus camaradas, entrar todos con pretexto de la novedad y, mientras abría las cartas, matarle a puñaladas a él y a sus amigos, y salir después a correr las calles, apellidando Libertad. Este santo nombre se oye en la boca de nuestros envilecidos antepasados como el complemento y la recriminación de un asesinato. ¿Hasta dónde ha llegado la degradación de la especie humana, cuando se encarece como heroicas y grandes hazañas la devastación de pueblos enteros, la agresión injusta de países pacíficos y remotos, la muerte y desolación conducidas por un ambicioso y acompañadas de todos los crímenes y horrores de una soldadesca sin freno, cuando se venera como hechos de la piedad más cristiana el haber levantado una cruz sobre los escombros de provincias enteras y sobre los cadáveres de millones de hombres, y el haber convertido a algunos naturales, arrastrados o por miedo, o por la bajeza, o por el interés, se osa profanar así el nombre augusto de Libertad. Sobre este fundamento, que no pasa de una delación secreta que se supone que recibió Hernán Cortés, se estableció el proceso y fallo de Villafaña, que fueron como sigue. Va a hablar Antonio de Solís en su Historia de la Conquista de México, libro quinto, capítulo 19. De esta sustancia fueron las noticias que dio el soldado, pidiendo la vida en recompensa de su fidelidad, por hallarse comprendido en la sedición. Y Hernán Cortés resolvió asistir personalmente a la prisión de Villafaña y a las primeras diligencias que se debían hacer para convencerle de su culpa, en cuya dirección suele consistir el aclararse o el oscurecerse la verdad. No pedía menos cuidados la importancia del negocio
ni se podía aguardar la madura inquisición de los términos judiciales. Partió luego a ejecutar la prisión de Villafaña, llevando consigo a los alcaldes ordinarios con algunos de sus capitanes, y le halló en su posada con 3 o 4 de sus parciales. Adelantóse a deponer contra él su misma turbación, y, después de mandarle aprisionar, hizo seña para que se retirasen todos, con pretexto de hacer algún examen secreto, y, sirviéndose de las noticias que llevaba, le sacó del pecho el papel del tratado con las firmas de los conjurados. Leyóle, y halló en él algunas personas cuya infidelidad le puso en mayor cuidado, pero, recatándole de los suyos, mandó poner en otra prisión a los que se hallaron con el reo, y se retiró, dejando su instrucción a los ministros de justicia para que se fulminase la causa con toda la brevedad que fuese posible, sin hacer diligencia que tocase a los cómplices, en que hubo pocos lances, porque Villafaña, convencido con la aprehensión del papel, y creyendo que le habían entregado sus amigos, confesó luego el delito, con que se fueron estrechando los términos según el estilo militar, y se pronunció contra él sentencia de muerte, la cual se ejecutó aquella misma noche, dándole lugar para que cumpliese con las obligaciones de cristiano, y el día siguiente amaneció colgado en una ventana de su mismo alojamiento. ¡Oh, horror! Acusación, prisión, sumario, proceso, pruebas, sentencia, ejecución, todo en una misma noche. Sin duda un ser poderosísimo conserva la especie humana, pues que la vemos sobrevivir a semejantes monstruos. Tal fue el paso que precedió al horroroso atentado que debía librar a Hernán Cortés del poderoso enemigo, del valiente e inflexible Xicoténcal, confinado éste a un puesto donde se podía considerar más bien como sitiado que como auxiliar del ejército, privado de sus fuerzas casi enteramente. Llegó al fin a conocer que su existencia, como hombre público, era nula, y determinó retirarse para poder así disponer de su persona, sirviendo la causa de la justicia como un hombre privado. El valiente americano había proyectado sacrificar su vida al país que lo vio nacer, librándolo del monstruo que lo asolaba. Para ejecutar su proyecto, más generoso que practicable, quería verse libre de toda obligación pública y correr el riesgo como un particular, teniendo la delicadeza de evitar, con tanta consideración, que Hernán Cortés tomase pretexto de su atentado, en caso de fallar, para oprimir de nuevo a su patria. Joven generoso, ni tus resentimientos, ni tu justa indignación, ni los desprecios que sufrías, nada bastaba para darte a conocer el corazón de tu enemigo. Los tiranos no necesitan de pretextos para hacer mal. Su opresión no reconoce más límites que los de su poder. El más moderado de todos, si se puede dar este epíteto a semejantes monstruos, llora de envidia porque no puede exceder a los Nerones y a los Calígulas. Mientras pensaba así el noble tlaxcalteca, Hernán Cortés, ya decidido a consumar su crimen, reflexiona sobre la paciencia heroica con que Xicoténcal ha sufrido una serie no ininterrumpida de desaires y tiembla del peligro en que le hubiera puesto su rompimiento antes de haber tomado todas las precauciones. Y no obstante estas, sus noches eran turbadas por inquietudes horrorosas. Sus placeres los amargaba un desasosiego roedor y continuo. La sombra de Xicoténcal se le presenta a su imaginación exaltada y vacila un momento, mas la ambición y la envidia lo vencen y resuelve a la felonía más infame. Para que su víctima diese algún motivo con qué poder dar color a su atentado en cualquier ocurrencia, o por mejor decir, para que esta especie de maldades sea siempre acompañada de la ruin cobardía que derrama un eterno deshonor en sus autores, Hernán Cortés hizo que faltasen las provisiones en el punto donde estaba Xicoténcal. Este y los suyos sufrieron la escasez hasta el último extremo, alargando así las mortales inquietudes del leopardo que lo acechaba. Mas, al fin, el hambre lo hizo salir a buscar víveres para sus tropas en las inmediaciones de su cantón. Los espías que lo cercaban dan aviso de este movimiento, y el débil tercio de tlaxcaltecas se vio rodeado por todas las tropas del traidor jefe de Texcuco, de los revoltosos de Chalco y varias compañías de españoles, fuerza formidable que mandó Hernán Cortés para que no se le escapase su víctima. Xicoténcal y los suyos pelearon, y se defendieron como leones, a pesar del estado de abatimiento en que los había puesto el hambre. Mas,
¿Cuándo se humilla el valor de un honrado republicano? Este sabe morir antes de entregarse, y esta fue la resolución de aquellos héroes de Tlaxcala, que vendieron cara sus vidas, vengando noblemente el honor de su república. El desgraciado Jicotencal fue herido de una bala de arcabuz que le atravesó una pierna, y aún tendido en el suelo, derribó muchos con su terrible masa antes de ser desarmado. La multitud cae por último sobre él, y, a fuerza de hombres, se consigue atar al héroe, que hacía, no obstante, temblar a sus guardias, como el león impone a un encerrado por fuertes rejas de hierro. El preso fue conducido de noche a Texcoco, con la mayor cautela y las prevenciones más minuciosas. Hernán Cortés, trémulo, no acierta a resolver. Ya para entonces había dividido y esparcido las tropas de Tlaxcala en toda la extensión que ocupaba su grande ejército, y, sin embargo, teme aún que se despierte el águila tlaxcalteca. Preciso es que sea muy poderosa la rabia del ambicioso, pues que camina entre tantos y tan horribles escollos. Entonces se recordó con ostentación la autoridad que le había conferido el Senado de Tlaxcala para tratar con el rigor de la ordenanza militar española cualquiera de los súbditos de la República que faltase a la subordinación y disciplina. Y a pesar de todo, ni aún se hizo la farsa de un consejo de guerra. Se intentaba así arrancar al bravo general una confesión de su falta, pero éste, superior al miedo y al temor, desconcertó todos los planes con su inflexible firmeza y con su noble altivez. Los más crueles tratamientos y los más viles insultos no tuvieron mejor resultado. Jicotencal, con las piernas llenas de grillos encima de sus heridas, atado por la cintura con una gruesa cadena, amarrada a una argolla fija en la pared, y sus manos sujetas atrás por dos fuertes esposas. Jicotencal en este estado horroroso era más grande que viles y bajo sus crueles verdugos. Estos lo cargaban de bofetadas y de golpes, insultando al mismo tiempo su pundonor, con expresiones indignas de referirse, y el héroe miraba a los bajos satélites de su tirano como sabandijas venenosas que asaltan a un cadáver. Ni el hambre, ni la sed, ni la falta de sueño, ningún tormento de los que ha imaginado el delirio frenético de los opresores, dejó de ponerse por obra para doblegar su altivez. Todo fue en vano. Cansados, por último, sus verdugos dejaron solo al héroe, mientras reposaban un poco para volver a su tarea. Jicotencal entonces se abandona a sus reflexiones, y la memoria de Teutila arrancó una lágrima a su alma varonil. Lágrima envidiable, y de más precio que todos los laureles y triunfos de su tirano opresor. La patria se presenta enseguida a su mente, su querida patria, despedazada, vendida, deshonrada y débil. Los suspiros amargos que siguieron a esta consideración fueron el más insoportable de sus tormentos. ¿Qué? Se decía a sí mismo. Tlaxcala será la presa de un tirano, y los fieros tlaxcaltecas se prosternarán ante un señor cobarde cuanto inicuo e insolente. ¿Qué fatalidad ha conducido tu destino, patria mía? Pero no, tus virtudes están ahogadas por los humos de un vértigo que te embriaga. La horrorosa muerte que me espera, los tormentos que sufro, van a despertar tu antiguo valor. Y sin duda vosotros, oh valientes tlaxcaltecas, vengaréis la América, castigando a los monstruos que me martirizan. Feliz yo 1000 veces si mi sacrificio os vuelve a vuestro antiguo heroísmo. ¿De qué modo pudiera mi vida seros más útil que arrancándoos de vuestro envilecimiento y de vuestro letárgico desvarío? Y tú, monstruo el más abominable que abortó jamás el abismo, acaba tu obra, que cuanto más multipliques tus horrores, más seguras serán mis dulces y consoladoras esperanzas. La sabia providencia que ha ordenado el mundo ha hecho que el alma del justo encuentre en sí misma consuelos eficaces hasta en las mayores angustias. Y así esta idea grande y consoladora, de que su muerte injusta, tiránica y cruel iba a volver su temple a los degenerados tlaxcaltecas, la tomó Jicotencal en sus mismos sentimientos y no tuvo que recurrir fuera de sí para hacer dulce su horrorosa situación. Contento entonces de su destino, el amor de la patria mitigó también las penas de su corazón, que él presentaba a su esposa, cubierta de luto
y de llanto. «No, adorada Teutila», exclama. «No te abata mi desgracia. Tu Jicotencal, asesinado vilmente, va a despertar las venganzas de un gran pueblo, y al correr mi sangre, va a reventar el volcán que debe consumir a los asesinos de la libertad». La hora de la terrible ejecución se designa irrevocablemente, y una mordaza en la boca del general tlaxcalteca previene el efecto que pudiera hacer su valiente y varonil elocuencia. Mas a la vista de esta atrocidad inaudita y desconocida, un texcucano, que ve cerrada la boca del bravo joven con el hierro y que, en lugar de palabras, solo sale de ella la sangre que delata al mundo tal extremo de barbarie, cayó, desmayado al horror de semejante espectáculo. Este accidente hizo necesario suprimir el tormento de la mordaza, pero, por lo mismo, se hacía también indispensable evitar que el héroe dirigiese la palabra al público. El tirano es fecundo en recursos y poco delicado en la elección de estos. Nada le importa que sean bajos y viles, como lo conduzcan al logro de su fin. Se determinó, pues, abatir por el opio la sensibilidad del fuerte caudillo y conducirlo adormecido al altar de su gloria y al monumento de la deshonra de su opresor. La imaginación humana no tiene colores para pintar lo restante de esta catástrofe. 150.000 hombres sobre las armas, espiándose unos a otros. Todo el mundo en una pavorosa conmoción y en un sobresalto notable. El califa europeo, pálido y temblando, queriendo disimular su inquietud a los satélites que lo rodean con no menor desasosiego. Y todo esto porque se arrastra un hombre privado de sentido y de fuerzas, un cadáver, hacia el cadalso. El crimen se consuma. Un silencio lúgubre y pavoroso tiene al público en una quietud estúpida que demuestra su envilecimiento y que evidencia que dobló para siempre la cerviz al yugo que la tiene preparado la tiranía. Y, sin embargo, el jefe español entretiene por algunos días las tropas aliadas con maniobras y movimientos repetidos y continuos, que les impidan reflexionar demasiado sobre las grandes impresiones que acaban de recibir. Un joven tlaxcalteca que escapó a la carnicería que causó la prisión de su amado general, corre a Tlaxcala despavorido y horrorizado de lo que había visto. El bravo republicano entra en casa de Teutila y encuentra a esta rodeada de ancianos y niños, a quienes ella misma servía un alimento sencillo y sano, sazonado con las dulces y sensibles expresiones que le sugería su humanidad. El tlaxcalteca cae prosternado a tierra y, después de haber derramado un mar de lágrimas, casi ahogado por los sollozos, «Matrón ejemplar», dice a Teutila, «el cielo te paga tus virtudes con amargura sin ejemplo. Prepara tu alma para oír la gran desgracia que te condena a un dolor y luto eternos». Teutila se sobresalta. Su corazón late con fuerza contra su pecho, que apenas puede contenerlo, y un triste presentimiento acobarda su valor magnánimo. El soldado empieza la relación de la horrible tragedia, y la pobre Teutila no pudo sostener el doloroso relato hasta su fin. Bastante lo previó su amor. Las fuerzas la abandonan, y cae al suelo sin sentido. Una calentura ardiente, con el delirio más horroroso, sucedió a su desmayo. La desolada y huérfana familia rodeaba el lecho de la virtuosa y desgraciada viuda, que se debatía contra las convulsiones producidas por los espectros horrorosos que dominaban su imaginación. La naturaleza de Teutila se estremeció hasta en sus cimientos, pero su grande alma le impidió el sucumbir a su dolor. En el primer momento de calma, que siguió a un sueño agitado por continuos sobresaltos, forma su plan y jura la justa venganza contra el asesino. Su alma recobra fuerzas con este proyecto noble y valiente, y al poco tiempo aparece en su rostro una serenidad, pero una serenidad alarmante por el melancólico y profundo silencio que la acompaña. Sin embargo, la familia se consuela esperando que el tiempo le hará al fin soportable su dolor. Teutila procura conservar en todos esta ilusión agradable, y propone salir a esparcirse al campo con el objeto de recobrar algunas fuerzas para proseguir sus grandes intentos. Un día, separada de la compañía con un primo de su marido desgraciado, le propone siquiera acompañarla a Texcoco, donde debe ir
sin que nadie sepa su partida. El tlaxcalteca penetró sus intenciones y, con un entusiasmo heroico, le contesta: «Matrona desgraciada, tu resolución derrama en las heridas de mi corazón un bálsamo celestial que mitiga sus crueles dolores. Respeto tu silencio, garante seguro de la firmeza de tu ánimo, y con toda la fuerza de mi alma, te agradezco el honor de haberme elegido por compañero de tu hazaña. Habla, y partimos». «Digno pariente de mi malaventurado esposo», le dijo Teutila, «no en vano había yo puesto mi confianza en ti. Esta misma noche, cuando todos descansen, saldremos a cumplir nuestro último deber, tú como un ciudadano no corrompido, y yo como la esposa de ese inmortal tlaxcalteca tan vilmente asesinado. Sí, amigo, la justicia del cielo dirigirá nuestros pasos y conducirá a mi mano. Tú servirás de escudo y de guía a una esposa infeliz que debe sucumbir a su desgracia, pero manifestándose digna del hombre grande que tanto la distinguió». En efecto, entrada la noche todos se retiran a descansar, confiados en la serenidad que manifestaba Teutila. Esta aguarda que todo repose en silencio y, sentada a su fuego doméstico, derrama algunas lágrimas como si quisiera apagar aquel foco que bien pronto iba a arder inútilmente. Enseguida se recoge en su habitación y, prosternada ante el cielo, dirige la más fervorosa súplica al Supremo Juez del Universo, para que la ayude en su grande empresa. Levántase con ánimo, toma la daga que Diego de Ordaz había regalado a su esposo, la oculta cuidadosamente bajo su túnica y sale con paso firme a reunirse con su pariente, que le espera en un sitio convenido de antemano. El día cogió a los dos viajeros a alguna distancia de la capital, y haciendo, de tiempo en tiempo, cortos descansos, llegaron hasta las inmediaciones de Texmeluca, sin novedad considerable. En este sitio montuoso, una gran tormenta obligó a los dos caminantes a llegar a una casa pobre que no distaba mucho del camino, y, habiendo tocado a la puerta, pidieron la hospitalidad al ama, que salió a abrirles. Esta era como de unos 30 años, y, después de haberles ofrecido con buena voluntad su pobre habitación, los conduce a su fuego, donde les hizo tomar asiento. Dos niños inocentes acompañaban a la paisana, que parecía sumergida en una profunda tristeza. Todos guardaban el mayor silencio, hasta que, después de algunos minutos, fue interrumpido por el ama de la casa, que dijo a sus huéspedes: «Perdonadme, hermanos, si mis penas me han hecho olvidar que necesitaréis algún alimento, mas si supierais el estado de mi corazón, no extrañaríais mi inadvertencia». «Las penas, generosa mujer», le contestó Teutila, «no son escasas en nuestra malaventurada edad. Compadezco tu dolor. Harto conoce mi corazón los tormentos del alma, mas al fin parece que tienes dos hermosas criaturas, cuyas caricias inocentes te servirán de consuelo». La americana abraza con una grande emoción a los dos niños, y contesta a Teutila con entusiasmo: «Sí, amiga, estos dos hijos de mis entrañas han conservado la vida de esta desdichada mujer, frutos de un matrimonio tan feliz que daba envidia a las mismas criaturas celestiales. Mi corazón los ama con ternura, y este amor me ha hecho sobrevivir a su virtuoso y desgraciado padre. Pero vamos a tomar alguna cosa, que no es justo que los recuerdos de mi desgracia os priven de lo necesario». La americana hospitalaria dispuso una comida limpia y sencilla, durante la cual la heroica viuda del general de Tlaxcala acariciaba tiernamente a los dos huerfanitos. Estos, llenándola de besos, exclamaban: «Mamita, qué buena es». Esta escena interesante acabó de estrechar las almas de las dos matronas, cuyas virtudes y cuyos pesares las habían predispuesto a amarse mutuamente. Concluida la comida, Teutila tomó por la mano a su huéspeda y, encerrándose con ella en su habitación, le habla así: «Amiga, pues que el destino me ha conducido a tu casa, temeraria sería yo si por una obstinada resistencia a sus insinuaciones me privase del beneficio que me presenta. Los desgraciados necesitan de consuelos que los animen y fortalezcan en su aflicción, y nada es más capaz de producir este saludable efecto
que el abrir su pecho a un alma cuya disposición análoga la hará sensible a las penas que se sufren. Yo necesito más que nadie de este alivio, y la dulce calma que debe producir la compasión de una mujer virtuosa me sostendrá cuanto necesito para llegar hasta el fin de mi carrera. Oye, pues, las desventuras y la cadena de aflicciones que han atormentado a Teutila, la desconsolada viuda del virtuoso y bravo Jicotencal. Tú, la esposa de ese héroe. ¡Oh cielos! ¿Qué son mis penas en comparación de las tuyas? Ven, respetable matrona, ven a mis brazos. Yo conocí a tu ilustre compañero, en esta misma casa, acariciando a mis dos niños. Le oíamos sin cesar hablar de su Teutila. Si a lo menos ella tuviera un hijo, nos decía, su soledad no sería tan espantosa. Pero ¡ay! ¿Cómo resistirá su alma sensible el gran vacío en que la han dejado las grandes pérdidas que ha sufrido? Yo solo le quedo en este mundo, y la suerte me aleja de mi esposa, y tal vez para siempre. Y las lágrimas se asomaban a los ojos de aquel guerrero terrible. Considera, oh Teutila, cuánta pena debe de haberme causado su inaudita desgracia. ¡Detente!, la interrumpió Teutila. Quizá vas a descorrer el velo que me oculta las últimas escenas de su vida, cuyos horrores podrían abatir la fortaleza de que tanto necesito. Óyeme. Teutila, entonces, le hizo la triste relación de sus infortunios, derramando de tiempo en tiempo lágrimas abundantes que aliviaban el peso de su corazón. Y así, llegando al fin de su trágica historia, animada de una serenidad valiente, concluyó en estos términos. Yo voy a Texcoco acompañada solo de la justicia de mi designio y abandonada a la providencia, que sostiene hasta los más miserables reptiles. Tu amistad sencilla, tus lágrimas y tus demostraciones compasivas han tranquilizado mi corazón. No sabes cuán grande es el beneficio que te debo. Ahora falta solo que quieras contarme tus infortunios. Quizás su relación me confirmará y me animará en mi noble proyecto, y Teutila marchará al templo de la gloria. Conozco tus designios, respetable matrona, le dijo la sensible compañera. Ellos han estado aquí en mi pensamiento, pero tengo dos hijos, y mi corazón no ha podido resolver a abandonarlos. Quizá es una flaqueza, pero, si lo es, las ha puesto en nuestras entrañas el ser que dirige el mundo, criada en la inocencia y en la virtud. Mis padres, complacientes, me dieron por esposo al joven amable y lleno de prendas que había elegido mi corazón, de manera que mi vida ha sido una serie de goces puros y dulces, que me han hecho pasar los días sin sentir su curso. Amada de mi buen esposo, y la mujer más feliz del mundo, los dos hijos que me dio el cielo me endulzaron la pena que me causó la pérdida de los ancianos autores de mis días, que concluyeron sus vidas en el seno de la tranquilidad y de la virtud. Las noticias de esos extranjeros que se acercaban a nuestro país fue la primera alarma que asustó nuestra dicha, mas nuestros recelos desaparecieron bien pronto a la vista del capitán que se alojó en nuestra casa. Su modestia, sus atenciones obsequiosas y, sobre todo, sus caricias a mis hijos, tranquilizaron nuestras inquietudes y nos hicieron amable esa raza de monstruos que, por un efecto de su misma monstruosidad, ha producido un hombre tan bueno como el que conocimos primero. Su gente lo respetaba y lo amaba, y en los alrededores de nuestra casa todo fue orden y sosiego. Tal vez lo conocerás. Uno de los suyos me dijo que era el mismo que había subido al volcán Popocatépetl, y este hombre tan valiente estuvo entre nosotros como un amigo antiguo de la familia. Esta circunstancia nos dio una grande opinión de esos extranjeros, y cuando su último viaje a Tlaxcala, salimos mi marido y yo a buscar a nuestro buen amigo. ¡Ay! Por desgracia no lo encontramos, y con los corazones en la boca, ofrecimos la hospitalidad a uno de esos jefes, que por sus muchos años nos pareció un objeto más respetable y más digno de nuestros pobres obsequios. ¡Qué diferencia, amiga mía! Su frente arrugada, su entrecejo, su voz ronca, su mirar siniestro, todo asustaba a mis chiquitos, que no se atrevían a moverse de un rincón. El monstruo nos mandaba con insolencias, recibía nuestros presentes con desprecio y nos insultaba con expresiones viles de que no creíamos capaz a ningún hombre. Su tropa asoló nuestros sembrados, quemó nuestros árboles, y parecía que el genio de la destrucción y del desorden reinaba en nuestra pacífica mansión. Mas ¡ay! Todo esto era nada todavía.
Antes de retirarse dijo a mi esposo: «Ven acá, salvaje. Cuéntame tu matrimonio y las circunstancias de tu boda». Mi buen marido comienza a hacerle una relación de nuestros amores, deteniéndose con complacencia en las épocas más notables de nuestra dichosa vida, cuando lo interrumpe el feo bandido. «No es eso lo que quiero», le dijo con un gesto amenazador. «No me rompas la cabeza con tus necias e insultantes galanterías. Dime si hiciste ricos regalos a esa mujer, los que le hicieron sus padres y los tuyos, si habéis adquirido nuevas joyas. Y no me ocultes nada, que a todos os va la vida en ello. ¿Por qué te he de ocultar los esfuerzos de nuestra pobreza? Nosotros no ocultamos las acciones que nada tienen de vergonzoso. Anda, querida mía, saca nuestras alhajas y joyas, y que vea este extranjero que el amor sabe hacer más de lo que pudiera esperarse de nuestras cortas facultades». El extranjero abre sus ojos torvos y, con una ansiedad devorante, me sale al encuentro y me arranca, más bien que toma, las joyas que yo le presento. Su vista las recorre y, al encontrar entre ellas algunas piececillas de oro, una sonrisa desagradable cambió las arrugas de su rostro, dejándolo aún más feo, si es posible, que anteriormente. «¿No hay más?», nos dice, y habiéndole respondido que no, llama a uno de los suyos, sin quitar la mano de encima de las joyas, y le manda que registre toda la casa. El bruto entra, y después de haber recorrido hasta el último rincón, sale con las pocas ropas que teníamos en las manos. El viejo asqueroso le dice: «Repartid ese despojo», y principia a guardarse en sus vestidos nuestras alhajas. Mi esposo, que había sostenido esta escena con una sorpresa y un silencio admirables, le dijo con serenidad, pero con resolución: «Extranjero, tú me despojas de mis bienes porque eres el más fuerte y abusas de tu poder. Yo te lo cedo, para aliviarte del peso de una acción tan infame, pero de ningún modo permitiré que te lleves el collar que yo puse a mi esposa el día de nuestra unión». «Calla, insolente», le contesta. «Harto bien librado quedas con que te deje la vida y a tu mujer intacta». Y tratando de salir, mi esposo se le pone delante para impedir el paso y reclamar de nuevo mi fatal collar. El monstruo, entonces, haciendo un gesto que me hizo retroceder de espanto, tira de su arma reluciente y atraviesa a mi infeliz e indefenso marido, que cae a tierra envuelto en sangre. Yo di un grito espantoso, y el uso de mi razón y las fuerzas me abandonan. Los llantos, las lágrimas y las manecitas de mis dos niños me sacaron de mi desmayo, y, al ver la casa libre de esos bárbaros, mi primer movimiento fue de alegría. Pero el cadáver sangriento de mi tierno esposo me hizo ver cuán cara me había costado su presencia. Es en vano que intente pintarte mi desesperación. Tú la conoces. Mi corazón clamaba por la venganza, y mi resolución fue como la tuya, grande y noble. Cuando la justicia social nos abandona, nos queda la natural. Y el que en semejante desamparo no recurre a ella por temor a la muerte, es cobarde, miserable, que no merece la vida. Hice, pues, a mi amado difunto los últimos servicios, deber triste pero consolador de las almas sensibles. Y vuelvo a mi proyecto. Mis dos hijitos se cuelgan de mi cuello, y sus lágrimas dulces e inocentes penetran hasta mi corazón. Parece que una voz invisible avisaba a estos dos angelitos los momentos en que debían redoblar sus tiernas caricias. Al fin cedí a la naturaleza, y sacrifiqué mis justos resentimientos en las aras del amor maternal, encomendando al cielo el castigo del malvado. En esta dolorosa situación me encontraba cuando pasó ese grande ejército camino de Texcoco. El valiente Jicotenca lo ocupó aquella noche este sitio con sus tropas, y, viendo que éstas se habían acampado y que nadie llegaba a la puerta, mandé un recado a su jefe ofreciéndole mi casa. Este me contestó que agradecía mi oferta hospitalaria, pero que el general de Tlaxcala no se alojaba sino entre sus valientes compañeros. Este proceder magnánimo y la fama de sus virtudes me animaron a implorar su protección, aunque extranjera, y le mandé pedir una audiencia para una infeliz viuda. Al instante se presenta en mi casa, la gallardía de su persona, la nobleza de su porte, la moderación en sus expresiones. Todo reanimó mis esperanzas de justicia. Le conté mi catástrofe, cuya relación concluí diciéndole: «Protégeme, virtuoso general. Protege a este infeliz contra el alevoso asesino de mi marido. Bajo tu amparo yo me presentaré al jefe extranjero,
y sin duda éste me hará justicia. Yo sé que todos ellos no son perversos. Matrona desgraciada, me contestó tu esposo, el cielo me ha enviado para librarte de nuevas desgracias, si oyes con docilidad mis consejos. El crimen que causa tu dolor es aplaudido por ese bandolero que conduce tantas naciones ciegas a la esclavitud, y tú no encontrarás justicias contra el indigno agresor, sino en las venganzas del cielo, si tu inocencia te da esas esperanzas. Mi experiencia, una experiencia harto costosa, debe preservarte de acabar de ser la víctima de la brutalidad de esos monstruos. Quizá algún día un vengador terrible te hará la justicia que pides con tanta razón. O, quizá también, los males de este país serán tantos y tan grandes que tu desgracia se pierda entre ellos, como desaparece una gota de agua en el inmenso océano. Los dioses saben nuestros destinos. El bravo general se quedó conmigo aquella noche, reanimando mi abatido espíritu, y, cual un genio benéfico enviado del cielo, calmó la turbación que agitaba mi alma, y me dio fuerzas para arrostrar la infeliz suerte de mi viudez. Tal es el ascendiente que tienen las almas grandes y virtuosas. Dioses celestiales, y tú, sombra augusta de mi tierno esposo, exclamó Teutila, cayendo arrodillada. Permitid que mi brazo sea ese terrible vengador, que nos salve a todos de tanta desolación. Anima mi flaqueza, oh Jicotencal mío, desde el Empirio, donde estás gozando el premio de tus heroicas virtudes, y no desampares a tu amada Teutila, que, siguiendo tu ejemplo, se encamina a colocarse a tu lado en el templo de la gloria. No hay remedio, amiga mía, continuó Teutila levantándose. El cielo tiene conmiseraciones de nosotros, y sus rigores van a terminarse. La tormenta se ha disipado, y yo parto. Un momento de dilación podría malograr la grande obra a que estoy destinada. Adiós. La americana hospitalaria dirigió al cielo sus ruegos, implorando su protección en favor de la heroína, y la recomendó particularmente a una honrada familia de Texcoco, parienta de su desventurado marido. Teutila se despide, dando 1000 besos a los 2 niños, y la madre de estos la ve al fin salir de su casa, con admiración y con temor sobre los resultados de su resolución grande e interesante. Los 2 viajeros llegan por último a Texcoco, al anochecer de un día nublado y triste. Al pisar las calles de aquella ciudad, los cabellos se le erizan a Teutila. Un frío glacial embarga sus miembros, que, trémulos y débiles, apenas pueden sostenerla. «Tal vez estoy pisando», exclama llena de horror, «la sangre de mi Jicotencal», y diciendo así, hace esfuerzos por arrojarse a besar la tierra. Su compañero y pariente la sostiene en tan cruel situación y trata de moderar sus transportes, advirtiéndole del peligro que corre si se descubre a sí misma. «Tienes razón, amigo mío, pero nuestra naturaleza es flaca y no siempre somos dueños de nuestras acciones. Vamos». La familia a quien iban recomendados los recibió con hospitalidad y con afecto, y, en cuanto lo permitían sus escasas facultades, obsequió con esmero a su noble huéspeda. Esta se dedicó el día inmediato a descansar de las fatigas del camino y a fortalecerse con la meditación de sus penas para cobrar el ánimo y firmeza de que tanto necesitaba. Y, en el ínterin, encargó a su pariente y amigo que le procurase cuantas noticias pudieran serle útiles sobre la situación y circunstancias del monstruo que motivaba su viaje. A la noche volvió el honrado tlaxcalteca y la informó cómo Hernán Cortés ocupaba el palacio de los caciques de Texcoco, rodeado de una inmensa guardia, con las armas en la mano, que daba vueltas continuamente alrededor del edificio, de manera que era imposible penetrar en él sin ser vistos y examinados, y que, concluidas ya las grandes embarcaciones que habían empezado en Tlaxcala, estaba ya dispuesto el ejército a salir dentro de 2 días. «No perdamos un momento», dijo entonces Teutila. «Adiós, hasta mañana». Retirada a su cuarto, se hinca Teutila de rodillas, y levantando sus manos y su corazón al cielo, exclama: «Dios de bondad, de justicia y de sabiduría,
Tú conoces la pureza de mi corazón y la justicia de mi causa. Inspírame en el acierto, fortaléceme en la ejecución y defiéndeme en los obstáculos. Mi causa es la tuya, pues ¿qué es la de la humanidad? Y el valor superior a mis fuerzas, con que emprendo tus venganzas, me asegura de tu protección. Después de esta oración piadosa, se sienta serena a reflexionar tranquilamente sobre los medios de llevar a cabo su empresa. Y, después de todo bien meditado, se acostó a dormir para conservar sus fuerzas. A la mañana siguiente, manda al ama de casa al palacio de Hernán Cortés, bien instruida en su importante comisión. Esta buena mujer, que sería como de unos 50 años, sufrió con paciencia los insultos de una guardia prostituida y desenfrenada, y las burlas y carcajadas con que le respondían a su súplica de hablar al jefe. Al fin su constante porfía llegó hasta los oídos de aquel, que la hace entrar en su habitación, donde la recibe como un monarca, rodeado de la corte de sus bajos aduladores. Entre estos vio al cacique de Texcuco, de pie, y con un exterior humillado, y a otros caciques menos poderosos que hacían su corte a los subalternos en las antesalas. La buena mujer dijo con respeto al soberano jefe que una matrona distinguida del país le pedía una audiencia para exponerle cosas que tocaban directamente a ella, y que esperaba de la educación de tan grande general le señalase una hora en que pudiese hablarle, y, si era posible, por la noche. Que venga cuando mis tropas toquen la retreta, contestó secamente Hernán Cortés. Esta matrona, añadió la buena texcucana, no teme la presencia de todo el mundo para tratar de sus negocios, mas le sería menos embarazoso explicarse delante de pocos testigos. Y, si estuviera en su arbitrio escoger estos, se contentaría con vuestro anciano sacerdote y la dama que os acompaña. Acordado. ¿Qué más desea? Que vuestra bondad le facilite un medio de llegar hasta vuestra persona, sin que la detenga vuestra guardia. Entonces le dio Cortés una orden por escrito, diciéndole: si alguno la detiene, que muestre ese papel, y verá cuál es el poder de mi voluntad, que sabe hacerse respetar sin que sea necesaria mi presencia. Parte. Teutila recibe con alegría el felicísimo resultado de su comisionada, y, llamando aparte a su amigo y compañero de viaje, le dice: Amigo mío, el momento de mi triunfo se aproxima. Háblame de mi Xicoténcatl. Refiéreme todas las acciones de su vida que te vengan a la memoria. No temas repetirme los hechos más indiferentes. Quizá es el último servicio que espero de ti. Y, sobre todo, no me abandones. Así pasó el resto del día en una situación bien difícil de pintarse. Mas al acercarse el sol a su ocaso, un valor noble y serio comienza a dar a la fiera Teutila un aire de superioridad y de grandeza que la hacía algo más que humana. La noche cubre el cielo con su negro manto, y la heroína toma su velo, con el que oculta su hermoso rostro que no volvió más a ver la luz del día. Registra y coloca la daga de su antiguo amigo Ordaz, y espera en pie el momento de partir. La fatal retreta suena, y entonces, sacando de su seno un coco, en el que guardaba un veneno infalible, lo traga con serenidad, exclamando: «Oh espíritu de mi adorado esposo, la compañera de tu lecho no será víctima de tus asesinos, y la muerte que acaba de introducir tu esposa dentro de sí misma le dejará bastante tiempo para completar tu venganza». Dicho esto, sale con paso firme y se encamina al palacio de su terrible enemigo. Mas, oh poder fatal e irresistible de los hados, cuando aquél esperaba con curiosidad confiada la visita de la matrona, un pequeño alboroto en uno de los cuarteles hizo indispensable su presencia para que no pasase a ser un serio motín. Y en el mismo momento, entra Teutila hasta su habitación, amparada de su orden. Fray Bartolomé de Olmedo recibió a la heroica viuda diciéndole que el general de las armas españolas estaba ausente por un motivo de importancia, pero que esperaba que ella tendría la bondad de aguardar su vuelta, que no debía tardar. Teutila se sienta sin descubrirse, y sin contestarle más que con una inclinación de cabeza. Esta escena muda duró demasiado tiempo para no alarmar a Teutila, con el temor de que se malograsen todos sus proyectos con tan inesperado y fatal accidente.
Estos temores muy fundados le hicieron una profunda impresión, y el trastorno que sufrió su máquina aceleró los síntomas del veneno, que comenzaron a dejarse sentir. Doña Marina entra entonces en la sala y, con una modesta y dulce compostura, se dirige a la incógnita, diciéndole: «¿Será imprudente en mí el tratar de distraer con mi conversación el disgusto que os causa esperar a Hernán Cortés?» Teutila entonces no pudo resistir al placer de abrazar a su arrepentida amiga y, levantándose el velo, se arroja a sus brazos. Mientras ambas sollozaban con tan diferentes sentimientos, el padre capellán se disponía a ir a comunicar a su jefe la extraña visita que lo esperaba. Pero una horrible convulsión que atacó a Teutila contuvo su celo, llamándolo al socorro de la humanidad. El estado de Teutila se hacía cada vez más deplorable, y, cuando ambos bastaban apenas para sujetarla en sus violentas y angustiosas contorsiones, entra Hernán Cortés. ¡Qué espectáculo! La infeliz Teutila, luchando contra las angustias de la muerte, para, como por encanto, el osado arrojo de su cruel enemigo, y la feroz serenidad de éste no pudo soportar la vista de la inocencia. Pálido como un cadáver, el pelo erizado, la boca abierta, los ojos espantados, los brazos medio alzados, sin atreverse a retroceder ni a avanzar, todo trémulo, queda sorprendido, pintando bien en su exterior las mortales angustias de su negra alma. Al fin, tapando su rostro con las manos, exclama con una voz ronca y destemplada: «¿Qué es lo que veo?». Este grito vuelve en sí a Teutila, que, dirigiendo su mirada por todas partes, dijo al fijarla sobre el monstruo: «Al fin estás ahí. No soy tan desgraciada». Fray Bartolomé y doña Marina se separan y quedan atónitos al observar la horrible situación de Cortés. Teutila dirige a éste la palabra y le dice: «Bárbaro asesino y monstruo el más detestable que vomitó jamás el infierno, tus crímenes inauditos van a expiarse a manos». Pero las fuerzas faltan a la heroica matrona, y sus miembros, tocados ya de la acción del veneno, se niegan a obedecer a su voluntad. Entonces, más serena, y repuesta un poco en su taburete, continúa: «Escucha, malvado, la esposa de Jicotencal». Hernán Cortés hizo un estremecimiento convulsivo al oír pronunciar este nombre. La viuda del valiente y heroico general de Tlaxcala había jurado vengar con tu muerte el más vil asesinato que cometió jamás la más detestable tiranía. Pero ¡ah! Su pobre juicio no alcanza a conocer que tu negra e infame sangre derramada por mi mano era un castigo demasiado débil para tan atroces crímenes. El cielo ha tomado a su cargo la venganza, y este torcedor cruel que te atormenta en mi presencia te dice: inicuo vil asesino, ¿cuál es la suerte que te espera en esta vida? Y te da una idea de lo que te prepara en la otra. Sí, monstruo, en este accidente que ha parado mi golpe, veo la justicia divina, celosa de que le estorben que su reo sufra su merecida sentencia. Toma ese instrumento que mi ignorancia destinaba a oponerse al brazo terrible de un dios vengador. Teutila le arroja la daga, y Hernán Cortés retrocede un paso, horrorizado. «Estoy contenta, amiga mía», continuó Teutila, dirigiéndose a doña Marina. «La sombra de Jicotenca la asalta ahora en estos momentos a ese miserable, y pronto la de Teutila ayudará también a atormentarle». La infeliz cayó en nuevas angustias, pero en angustias 1000 veces preferibles a las que martirizaban a Hernán Cortés. Este se paseaba como un furioso por la sala, se daba golpes con los puños en la frente, otras veces se arrancaba los cabellos, hasta que una nueva palabra de Teutila lo deja, por una virtud secreta, inmóvil como una estatua. Al fin las fuerzas comienzan a abandonar a Teutila. La palidez de la muerte se presenta en su semblante. Un sudor frío cubre su serena frente, y, abriendo por última vez sus hermosos ojos, se dirige a Cortés, que no podía separar sus espantadas miradas de Teutila, y exclama con todas sus fuerzas: «¡Maldito seas, vil asesino de mi Jicotencal! ¡Jicotencal! ¡Jicotencal!». Tales fueron las últimas palabras que pronunció la sensible Teutila,
al separarse de este mundo. Hernán Cortés se estremeció de una manera tan espantosa que dio miedo a los dos espectadores. Al fin, rendido de tantos sufrimientos, se tiró sobre un taburete, mientras Marina, de rodillas al lado del cadáver de Teutila, tenía una de las manos de ésta arrimada a su corazón y estrechándola con las suyas. Fray Bartolomé de Olmedo estaba temblando como un muchacho, sosteniéndose arrimado a una pared. Un silencio igual al del sepulcro reinó en todo el salón por largo rato, el cual fue al fin interrumpido por un grande y profundo suspiro que se le escapó a Hernán Cortés. Marina entonces se levanta de su puesto y, tomando una mano de Hernán Cortés, y en la misma actitud que tenía al lado del despojo de su amiga, le dijo así: «Señor, aún todavía es tiempo de que vuestro gran corazón se vuelva a la virtud. Mirad ese cadáver frío e inmóvil. La serenidad y la pureza del alma que lo animaba se deja todavía ver en la parte material y bruta. Creed a vuestra humilde esclava. Los consuelos que encuentra en sí misma un alma virtuosa son tan puros, tan dulces, y tan sin mezcla de pesar ni de disgusto, que parece imposible cómo todos los hombres no amen ciegamente la virtud. Recordad, os suplico, los últimos instantes de esa malaventurada, cuando el destino derribaba todos sus proyectos, cuando su venganza se veía malograda, y cuando el sacrificio de su vida era ya inútil, la virtud, fecunda en consuelos, le sugiere una idea que endulza las agonías de su muerte. No os hablo de los tormentos que acompañan al criminal. Harto os dice una voz más fuerte que la mía. Excusad, pues, tanto martirio, y abrazad una dicha tan pura que se os brinda para haceros feliz. Nada más os costará que querer. Dejad lo restante a vuestra grande alma, y seréis tan heroico en la carrera de las virtudes como habéis sido terrible en la de las victorias». «Tienes razón, Marina», dijo Hernán Cortés, que comenzaba a serenarse. «¿Cuánto cuesta ser el vencedor? Si antes de empezar esta carrera pudiera uno prever los disgustos y las espinas que la siembran, difícil sería que nadie se atreviera a comenzarla. Pero es tan duro retroceder». Fray Bartolomé de Olmedo, que hasta entonces había guardado el silencio de un novicio, se aprovecha de la tranquilidad de Hernán Cortés y, con su piadosa elocuencia, le hace ver que un milagro patente de Dios lo había salvado del puñal de Teutila, con lo que le advertía la divina providencia que su vida estaba tan dispuesta a ceder a la seguridad infalible de la muerte como la de cualquier otro, por lo cual debía redoblar su celo por la fe de Dios y arreglar su conducta a sus santos mandamientos. Este discurso produjo justamente el efecto contrario que se proponía el buen religioso, pues ahogó las chispas de la tierna sensibilidad que Marina había encendido en el corazón de Cortés, y éste, recobrando su superioridad y tranquilidad ordinarias, se levanta diciendo: «Acabemos, amigos. Esta dolorosa escena es ya demasiado larga. El camino que conduce al templo de la fama tiene grandes tropiezos, y, por lo mismo, es tan glorioso vencerlos. Quizá es más dulce vivir tranquilo y sosegado en un rincón, pero mi destino no es este. Mañana salimos para México». Este audiolibro ha sido producido por Lexicanas, narrado por Mauricio Rodríguez Sánchez. Dirección: Pedro A. López Tagle. Te invitamos a seguirnos en Instagram, YouTube, SoundCloud, Spotify y Apple Podcast. Gracias por escucharnos.